Bueno, buenas noches con todos. Yo soy el doctor Marcos Palacio. Para mí es un verdadero placer el día de hoy estar aquí con ustedes y poder compartir unos minutos hoy en el Día Mundial de la Diabetes, una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles que causa pues una gran mortalidad y morbilidad en todos los sistemas de salud latinoamericano, y Ecuador pues no es la diferencia. El día de hoy quisimos conversar un tema muy importante para todos nosotros como médicos y profesionales de la salud, como es el tema de la insulinización. El día de hoy tenemos al doctor José Colina, que es un médico eh, internista, diabetólogo, director médico de la unidad de diabetes y enfermedades metabólicas. Actualmente trabaja como Medical Science Liaison para Sanofi y directamente para el Cono Sur, con una gran experiencia en lo que es la insulinización, también en lo que es el conteo de carbohidratos, también obviamente como una experiencia grande en el manejo de pacientes diabetes con diabetes mellitus, eh, tanto tipo 1 como tipo 2, que el día de hoy nos va a proporcionar una charla conferencia con relación a lo que es la insulinización. Vamos a conocer una información muy importante para nuestra práctica diaria, cuáles son las insulinas que actualmente existen en el mercado y qué opciones tenemos para nuestros pacientes diabéticos. Doctor Colina, en verdad es un placer tenerlo el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, es todo suyo la conferencia. No, gracias a ti, Marco, por la invitación. De verdad, yo me siento emocionado y complacido el haberme tomado en cuenta para este día tan importante que representa para los que atendemos y ayudamos a los pacientes que viven con diabetes. Así que para mí es un completo placer. Siéntense en la libertad de poder detener la presentación cuando dispongan. Si hay alguna experiencia clínica que quieran compartir, alguna área de controversia, alguna inquietud, pregunta, siéntense en la libertad de poder detener. Tratemos de utilizar el chat simplemente para algún problema de audio o video y tratar de compartir las experiencias. Ahora, si se sienten más cómodos enviar cualquier pregunta o comentario por el chat, bienvenidos. Eh, Así que vamos a iniciar para no ocupar más tiempo del destinado en el día de hoy. Y nos reúne el hablar sobre insulinización en pacientes con diabetes. Entonces vamos a dar inicio a la actividad. Yo supongo que están viendo la presentación y están escuchando bien, así que vamos a continuar. Esta va a ser la agenda de la reunión, una pequeña introducción como siempre para poder hablar de temas sencillos y poco a poco dándole un poco más de complejidad a la información científica. Vamos a pasar de un caso clínico para poder abordar esquemas de insulinización y luego vamos a ir como describiendo lo que la historia natural de la enfermedad o cómo podemos abordar los pacientes de diferentes maneras para llegar a un resumen y cierre de la presentación. En Chile, y podemos ver diferentes datos, tanto locales de los ministerios de salud, los sistemas de salud de la región, pero en Chile es uno de los países que posee una alta prevalencia en diabetes y para acá ronda más o menos el 12.3. Para Argentina más o menos rondea eso, para Uruguay y Paraguay un poco menos, para Brasil, que es un importante o posee un importante puesto en la prevalencia en diabetes, y Ecuador también ronda más o menos, o sea que para la región SACA, que es Centroamérica y Suramérica, ronda más o menos entre el 12-13% de prevalencia en diabetes. Eso es bien importante porque entre más tiempo pase nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que hemos realizado no ha detenido esta marea de nuevos casos de pacientes con diabetes y siempre tenemos esta necesidad insatisfecha de cómo disminuir nuevos pacientes con diabetes, cómo atender y controlar a la gran mayoría de nuestros pacientes, porque lamentablemente la gran mayoría de ellos siguen sin estar en un control metabólico.
Así que hay una necesidad insatisfecha tanto en disminuir la prevalencia de diabetes de nuevos casos, como aquellos que ya con diagnóstico cursan rápidamente las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces vamos a abordar un paciente. Este es un hombre de 45 años de edad con un diagnóstico reciente de diabetes de hace 3 años, el cual al momento de hacer el debut con una hemoglobina glicosilada de 8.2% y una glicemia en ayuna de 245 miligramos sobre decilitro, con un índice de masa corporal más o menos 28.6, con un peso corporal más o menos de 100 kilogramos de peso, ya con cambios macrovasculares, hipertensión arterial, algún estadio de hipertensión arterial, que al examen físico asociado a algún grado de obesidad posee acantosis nígrica, y recordemos el oscurecimiento de los pliegues en piel, y que puede estar asociado a insulinoresistencia. En el momento de hacer el diagnóstico, como todas las recomendaciones de la guía, iniciamos con cambios en el estilo de vida, estructurando la actividad física, cumpliendo metas en la reducción de peso y el resto de factores de riesgo, junto con una intervención farmacológica, iniciando con monoterapia de metformina, la dosis que comenzamos a ver que toleran los pacientes, pero al final a este paciente iniciaron con 850 miligramos 2 veces al día. Recuérdense que la dosis terapéutica de metformina ronda entre 1.5 a 2 gramos día. Para este paciente 1.7 gramos día, pero al cabo de 12 meses no consiguieron el control y pasaron a utilizar un inhibidor de dipeptidilpeptidasa, conocido por todos nosotros como inhibidor de PP4. Vildagliptina 50 miligramos 2 veces al día, dosis terapéutica. Pero 6 meses después no consiguieron el control en terapia combinada y decidieron utilizar la estrategia de triple combinación, o utilizar 3 agentes orales o 3 hipoglucemiantes orales. Y utilizaron un inhibidor del cotransporte de sodio-glucosa en el efecto en la porción distal del túbulo proximal, que es el efecto que poseen los inhibidores de los CGLT2. Canaglifosina con dosis terapéutica de 100 miligramos una vez al día. Y este es un punto importante, porque si nos detenemos aquí, vemos, si analizamos y entendemos las recomendaciones de la guía, en el momento de hacer el diagnóstico e intervención, tanto no farmacológica como farmacológica, iniciamos con metformina. Hay ahora recomendaciones en las guías y especialmente en algunas sociedades científicas de que no necesariamente monoterapia tiene que ser con metformina. Hay indicaciones para iniciar monoterapia con CGLT2 y hay indicaciones para iniciar en monoterapia con agonistas de receptores de GLP-1, especialmente los que tienen beneficio cardiovascular o los que han demostrado en los estudios de no inferioridad cardiovascular reducciones de los eventos compuestos mayores como IM, muerte de origen cardiovascular, IM no fatal y stroke no fatal. Pero más allá de eso, iniciaron todas las recomendaciones al momento de hacer el diagnóstico de diabetes, metformina. Pero la pregunta en este momento es, si yo tuve que esperar 12 meses para intervenir con una terapia combinada y luego esperar 6 meses más para triple combinación. Recuérdense que las guías son claras. Comienzo con metformina, 3 meses no consigo el control, terapia combinada. 3 meses no consigo el control, paso a triple combinación. No consigo el control, puedo iniciar una insulina basal, o en algunos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y que utilice un GLP-1, un agonista receptor de GLP-1 que haya demostrado reducción de eventos cardiovasculares mayores compuestos, o un inhibidor de CGLT2 que pueda estar asociado a insuficiencia cardíaca o disminución de progresión de enfermedad renal, utilizar en ese momento en el step de la estrategia terapéutica en la intensificación del tratamiento, insulina basal. Después comenzamos a intervenir sobre glicemias prandiales, ya sea con una insulina de acción rápida o con un GLP-1 para cubrir glicemias prandiales, y especialmente los GLP-1 que tengan más efecto sobre glicemias postprandiales. ¿No funciona? Bueno, intensifico con Basal Plus o Basal Bolo, luego paso a Basal Bolo en conteo de carbohidratos y ya lo que me queda es bomba de insulina en conteo de carbohidratos. Entonces, la pregunta es, ¿yo tuve que esperar todo este tiempo para que probablemente el paciente lo lleve a un tiempo en rango? Probablemente no. Modificación en el estilo de vida y ejercicio es una recomendación clara durante muchos años.
y las guías son claras en recomendar una actividad cardiovascular, un ejercicio aeróbico de por lo menos 60 minutos, 3 días continuos de la semana. Pero más allá de esa clara recomendación, también existe que debemos ayudar a los pacientes a estructurar su actividad física. Así como individualizamos el tratamiento farmacológico de los pacientes, también debemos estructurar e individualizar la actividad física de cada paciente. No vamos a entrar sobre la actividad física, pero es un tema que debemos siempre reforzar. Este paciente acude otra vez a la consulta y es un paciente que tiene un estilo de vida poco saludable. Trabaja de noche, su alimentación es irregular y acude de nuevo a la consulta con una hemoglobina glicosilada de 9.4% y glicemias en ayuna de 340 miligramos sobre decilitro. A pesar de recibir tratamiento con metformina 1.7 gramos día, vildagliptina 100 miligramos día, canaglifosina 100 miligramos día, en triple combinación, no logras establecer la meta del control del paciente, ya que posee una hemoglobina de 9.4%. Ahora, ¿cuál será la meta para este paciente? Es un paciente joven, reciente diagnóstico, sin grandes comorbilidades asociadas. Probablemente la meta para este paciente sea una hemoglobina glicosilada de 7% y una glicemia menor de 130. Denme un segundo para poder mover la cámara. Aquí no me molesta. Este es un caso clásico para poder decir, bueno, terapia combinada, triple combinación, no logro la meta, debo iniciar una insulina basal. ¿Ok? Y aquí debemos iniciar una insulina basal. Y poco a poco vamos a ir describiendo las diferentes formas que podemos utilizar para intervenir en un paciente diabético tipo 2 e iniciar un esquema de insulina basal y el análisis que podemos hacer en la intensificación del tratamiento. Ahora, no podemos ser únicamente glucocéntricos. No podemos representar nuestra única meta en la reducción de hemoglobina glicosilada, medias de glicemia, tiempo en rango, coeficiente de variación o tiempo por encima del rango o tiempo por debajo del rango. Debemos involucrar todos los factores de riesgo. Recuérdense el grupo de estudio externo que nos demostró que debemos involucrar las diferentes metas en reducción, tanto de hipertensión arterial, de sobrepeso, de mejorar la calidad de vida de los pacientes, que los pacientes se sientan bien con su tratamiento, de mejorar su alimentación, de la cesación tabáquica, es decir, debemos incluir todos los factores de riesgo en la estrategia terapéutica. No podemos ser única y exclusivamente glucocéntricos. Ahora, ¿cuál es mi primera meta? Lo primero que tengo que hacer, ok, controlarlo desde el punto de vista metabólico, pero no debo olvidarme del resto de las metas que debo trazar en cada paciente. Okay. Coloco las guías del 2018 porque son fáciles de poder compartirlas, ¿ok? Y esto es un ejemplo claro y me voy a atrever a señalizar. Déjenme un segundo para poder mover esta barra de aquí, ok. Fíjense que las estrategias, si el paciente tiene menos de 9% de hemoglobina glicosilada y metabólicamente está compensado, puedo iniciar con monoterapia. Pero si el paciente tiene más de 9, igual o más de 9% de hemoglobina glicosilada, considerar el inicio de terapia combinada, metformina con un segundo agente oral. Pero si el paciente tiene más de 10% de hemoglobina glicosilada y metabólicamente está inestable con síntomas de descompensación metabólica, yo debo considerar iniciar un esquema de insulina en el paciente. Ahora, inicié en monoterapia el paciente, son 3 meses, no resulta terapia combinado, terapia dual, no resulta 3 meses, triple combinación, no resulta, yo debo pasar a un esquema de insulina basal en diabetes tipo 2. ¿Okay? Déjenme. Estas son las guías del 2019 que viene a partir del consenso entre las dos agencias, entre las dos asociaciones científicas, la americana y la europea para el estudio de la diabetes, donde en aquel momento nos recomendaron pensar en utilizar un agonista de receptores de GLP-1 o un inhibidor de CGLT2 en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, no en pacientes con factores de riesgo, sino en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Y en aquellos que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca o deterioro de la función renal, bueno, pensar en un inhibidor de CGLT2. Pero aquí entonces viene
a describir, tanto para los agonistas receptores del LP1, pensar en los LP1 que han demostrado en los ensayos clínicos autorizados de no inferioridad cardiovascular la utilización de GLP-1 en estos pacientes. ¿Okay? Ahora, la diferencia que para este año en las recomendaciones de las guías es que también en pacientes con enfermedad, con alto riesgo cardiovascular, de muy alto riesgo cardiovascular, no necesariamente que tenga enfermedad cardiovascular establecida, sino en pacientes diabéticos con muy alto riesgo cardiovascular o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, poder utilizar un GLP-1 o un SGLT2 antes de terapias inyectables como insulina. ¿Okay? Estas son las guías nacionales para Chile, que prácticamente hacen una recomendación de utilizar insulinas humanas y en algunos pacientes con riesgo de hipoglucemia pensar en análogos de insulina, ya sea de primera o de segunda generación, entendiendo los análogos de insulina de primera generación como glargina U100 y determil, y como insulinas de segunda generación, glargina U300 y degludec. Recuérdense que desde hace un par de años ya tenemos diferentes concentraciones de insulina. Tenemos U100, U200, U300 y U500. Probablemente no estén aprobadas todas para la región, pero existen ya en su formulación y se comercializan en diferentes regiones. Me explico. Tienen glargina U100 y U300. Tienen Lispro U100, U200, tienen degludec U100, U200, tienen cristalina U100, que es la cristalina de toda la vida, y tienen cristalina U500. Creo que no me falta ninguna, pero fíjense que tienen diferentes concentraciones y diferentes cálculos o diferentes formas de hacer el cálculo en el switch, que lo vamos a ir poco a poco analizando. Las guías de la FDA hablan de qué momento insulinizar y hablamos como punto de corte 10%. Para nosotros aquí en Chile, las guías recomiendan como punto de corte 9% de hemoglobina glicosilada. ¿Y por qué coloco estas dos formas? Bueno, porque habrán situaciones especiales en que uno pueda tratar de insulinizar pacientes con igual o mayor a 9% y habrá otras ocasiones en que tratemos de insulinizar pacientes con 10% y especialmente que estén aprobadas en la región donde trabajemos. Durante muchos años hemos hablado de mitos y creencias o mitos y realidades con la insulinización de los pacientes, pero esto les traigo este slide y no vamos a detenernos mucho en hablar, sino que debemos entender que la resistencia psicológica es una patología en los pacientes con diabetes y como tal debemos tratarla como una patología. Y hay diferentes formas de abordar la resistencia psicológica a la insulinización y debemos tratarlo de esa forma para poder alcanzar los objetivos y llevar a una alta adherencia a los pacientes para control metabólico de los mismos. Este slide lo hemos visto innumerables veces y ustedes probablemente lo sepan mejor que lo que yo pueda explicar, pero no nos vamos a detener en explicar la historia natural de la enfermedad, sino a dar y compartir lo que la historia nos enseñó. Durante muchos años sabíamos de que insulinizar tempranamente a los pacientes tenía su beneficio y ahí hablamos durante muchos años en el aspecto de memoria metabólica. Después comenzamos a hablar sobre el aspecto epigenético para darle una respuesta a ese efecto del legado metabólico cuando logramos controlar los pacientes desde el principio, que independientemente pierdan el control, si lo logramos hacer desde el principio vamos a poder reducir las complicaciones, reducirlas, disminuirlas o detener la progresión de las complicaciones tanto micro o macrovasculares, especialmente macrovasculares en diabetes tipo 2. Esa necesidad de insulinizar tempranamente, entonces nos preguntamos, ¿qué tan temprano? Antes de hacer el diagnóstico, y la historia nos enseñó de que no, teníamos más riesgo de hipoglucemia y ocasionábamos más problemas a los pacientes. Entonces, utilizar insulinización en pacientes prediabéticos no tiene ningún beneficio. Y también la historia nos enseñó de que como única herramienta, última herramienta, era la insulina. También nos enseñó de que no era el momento para utilizarla porque ya tenía las complicaciones crónicas de la diabetes y que en muchos casos podíamos acelerar las mismas.
y cometíamos el error de vivir hipoglucemia en la intervención desesperada de poder controlar los pacientes cuando ya tenían 10, 15, 20 años sin control metabólico. Entonces, ese es el momento que nos enseñaron los estudios de intervención desde el UKPDS, DSCT, el EDIC, la continuación del UKPDS, el BAT y todos los estudios de intervención, el ADVANCE, el ACCORD, que son estudios que nos enseñaron puntos de corte de hemoglobina glicosilada, reducciones de hemoglobina glicosilada y qué tan intensivos en el tratamiento podíamos hacer. ¿Qué sí es lo que nos enseñó la historia? Que desde el principio debemos intensificar el tratamiento de los pacientes para lograr la meta del control. No debemos esperar, como en el caso clínico, 8 meses, 12 meses y 6 meses después para lograr el control y decidir estrategias terapéuticas. No vamos a hablar de inercia, pero recuérdense que existe la inercia clínica y la inercia clínica en el momento yo la veo por dos situaciones. Una, ya vencimos la primera barrera, que era insulinizar tempranamente a los pacientes. Ya la gran mayoría tenemos claro ese concepto, pero durante muchos años tratamos de controlar a los pacientes única y exclusivamente con la misma dosis con la que iniciamos al paciente y no titulamos insulina basal. O a pesar de que la titulemos, tratamos de controlar a los pacientes únicamente con un esquema de insulina basal y nos olvidamos de las glicemias postprandiales, las cuales con glicemias basales no vamos a lograr controlar por completo. Ese es otro nivel de inercia clínica. Entonces, ¿qué nos enseñó la historia? Debemos intensificar desde el principio los pacientes para lograr las metas de control y obtener el beneficio en la memoria metabólica de los pacientes. Del triunvirato al octeto aminoso. Y esto es bien importante porque ya sabemos que a pesar de las 8 vías, hay más vías en la fisiopatología, en esta enfermedad sumamente heterogénea, multifactorial, y en la actualidad hablamos en una medicina de precisión de subtipos de diabetes tipo 2. En el europeo hace un par de meses presentaron e insistieron mucho en la medicina de precisión y personalizada para poder describir casos de pacientes que se puedan beneficiar de un esquema terapéutico o una individualización terapéutica más que otra, entendiendo que las guías hacen una recomendación fenotípica y estos subtipos de diabetes vienen en recomendaciones genotípicas. Más allá de hablar de los MODIs, es poder identificar cuáles pacientes son más respondedores a una estrategia terapéutica que otra. Es decir, pacientes que responden mejor a metformina, a una sulfonilurea, o pacientes que tienen una progresión más rápida a retinopatía o nefropatía y reciben el mismo tratamiento de otro paciente que acelera a enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Las guías hacen recomendaciones de cómo intervenir. Entonces, en este paciente que pesa 100 kilos, definitivamente vamos a iniciar una insulina basal. ¿Cómo la calculo? ¿Cuáles son las recomendaciones de la guía? Las guías son claras y recomiendan insulinizar o comenzar el cálculo del paciente utilizando 10 unidades al día o haciendo el cálculo a 0.1 unidades o 0.2 unidades por kilogramo de peso. La recomendación es que hagamos el cálculo por unidades de kilogramo de peso y para glargina 300 la recomendación es iniciar las 0.2 unidades por kilogramo de peso y para gludet U100 la recomendación es iniciar con 10 unidades día. El ajuste si iniciamos a 10 unidades día en una forma práctica es si utilizamos insulinas de primera generación, titularlos 24 horas. Si utilizamos insulinas de segunda generación, glargina U300 de gludet, recuérdense que poseen un mecanismo de acción, una vida media más de 24 horas. Así que la titulación de esas dos insulinas las vamos a hacer con el promedio de 3 glicemias de 3 días continuos para poder decidir si vamos a subir o se queda con la misma dosis de insulina o vamos a disminuirla. ¿Okay? En forma práctica, las guías recomiendan en insulina de primera generación aumentar o titular la dosis de insulina 10 o 15% cada 24 horas o hacer una regla de 2-0-2. 2 unidades para arriba si no está en el control, 0 unidades, 0 cambios si permanece en el control y 2 unidades menos si está en hipoglucemia o tiene glicemias menores de 80 o síntomas y no se tomó la medida de glucemia. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer en este paciente?
100 kilogramos, iniciamos glargina U300 a 0.2 unidades, se va el día de la consulta con 20 unidades, 3 días continuos, vamos a medir glicemias en ayunas, si está elevada podemos utilizar la regla 202. Al tercer día con glicemias medias elevadas podemos subir 2 unidades, entonces al tercer día 22 unidades. Y así vamos a ir sumando o restando en la medida de poder cubrir los requerimientos diarios del paciente, y cuando él tenga 3 días continuos con glicemias controladas, esa es la dosis con la que el paciente se va a mantener, y a partir de ahí pueden suceder 3 cosas. Una, que vuelva otra vez a la consulta con una hemoglobina glicosilada en meta, y para este paciente hablamos de menos de 7%, y con una glicemia en ayuna o medias de glicemias en ayuna menores de 130, que era la meta para este paciente, y que no tenga glicemias postprandiales mayor de 180, ¿qué va a suceder? Se queda con su dosis de insulina, sigue con el mismo cálculo que venía recibiendo. Segunda situación, viene con glicemias en ayunas elevadas y hemoglobina glicosilada fuera de meta, comenzamos otra vez un periodo de titulación hasta volver a obtener 3 días continuos de glicemias controladas, y se va a otra paciente con la nueva dosis de insulina. Tercera situación, es el paciente que viene con glicemias en ayunas controladas, pero posee hemoglobina glicosilada alta. Entonces, ¿quién es la que le ofrece a esa hemoglobina glicosilada la elevación? Las glicemias postprandiales. No estamos cubriendo con la insulina basal glicemias postprandiales, entonces comenzamos a la necesidad de intervenir sobre glicemias postprandiales. Y esa es la otra recomendación que hacen las guías. O utilizo una insulina rápida, o utilizo un GLP-1, o paso a esquemas de insulina premezclada. ¿Ok? Esa es la clara recomendación de las guías. Ahora, si decidí comenzar a intervenir sobre glicemias postprandiales, yo debo comenzar a identificar cuál es la comida de mayor aporte calórico, cuál es la comida que posee mayor excursión glucémica o mayor amplitud de la excursión glucémica o mayor elevación de glicemia postprandial mayor de 180 a las 2 horas. Socialmente y culturalmente es el almuerzo, trato de poder utilizar el esquema de insulina basal y comienzo a intervenir con una insulina rápida en el almuerzo. ¿Cómo la calculo? Las guías recomiendan que debemos iniciar con 4 unidades. Entonces supongamos que este paciente llega a la consulta con 30 unidades de insulina basal, tiene glicemias postprandiales elevadas, tiene hemoglobina glicosilada alta, identifiqué que la comida de mayor aporte calórico, la de mayor amplitud es el almuerzo, y se va con un esquema de insulina basal una vez al día y con una insulina rápida en el almuerzo, en un esquema basal plus. ¿Cómo yo calculo esa dosis de insulina rápida? Bueno, si el paciente venía con 30 unidades, yo voy a iniciar glulicina, Lispro o Aspar en el almuerzo, y entonces supongamos glulicina, yo le voy a restar a esas 30 unidades de glargina U300, le voy a restar 4 unidades, entonces el paciente se va con 26 unidades de insulina basal e inicia 4 unidades 30 minutos o 15 minutos antes del almuerzo de glulicina. Si esas glicemias postprandiales no disminuyen, yo puedo ir sumando 4 unidades, ¿ok? Que es el otro ajuste que puedo hacer, o aumentando 1 o 2 unidades semanales de glulicina hasta llegar a 8 unidades, no lo cubro, me voy a una segunda comida y comienzo con 4 unidades hasta 8 unidades, no lo cubro, me voy a la tercera comida a un esquema basal bolo, en intervención de dosis fijas en cada comida con el riesgo de hipoglicemia, y ahí es cuando comienzo a enseñarle al paciente a realizar conteo de carbohidratos para poder, junto con un índice o ratio sumado a un nivel de sensibilidad, el cálculo de la dosis de insulina que va a utilizar para la corrección en base al aporte calórico que va a ingerir el paciente, las unidades de insulina, y disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando utilizo esquemas de correcciones fijas o de bolos fijos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la otra recomendación? Utilizar un GLP-1. Vengo con insulina basal, no lo controlo, le agrego un GLP-1. Y ahí viene el punto de lo que tenemos ahorita, que no están aprobados en todas las regiones, que son las combinaciones de proporción fija como insulina glargina y lexi-senatide e insulina de gludez junto con liraglutide. Hay glargixi,
y Idelaira, que son las dos combinaciones de proporción fija aprobadas a nivel mundial, que son estrategias para poder identificar una terapia simultánea, utilizar una insulina con un GLP-1 desde el principio, versus las recomendaciones que hacen las guías, que es utilizar las guías por lo menos del 2018-2019, porque las del 2020 cambian y agregan las combinaciones de proporción fija y las vamos a identificar rápidamente. Pero en estas es comparar una terapia simultánea, utilizar una insulina con un GLP-1 en un solo dispositivo, intervención tanto basal como postprandial desde el principio, a una terapia secuencial o escalonada, como la llamo yo, paso a paso, uso una insulina, no lo controlo, agrego el GLP-1, no lo controlo, o agrego un GLP-1 desde el principio, no lo controlo y le agrego después la insulina. ¿Okay? Déjenme borrar aquí para poder continuar. Un segundo. Esto lo vamos a pasar porque es básicamente las razones por las cuales debemos utilizar o el racional que hay detrás de utilizar una insulina basal y especialmente las nuevas generaciones de insulina que cuando las comparamos con la insulina de primera generación tienen puntos comparables de eficacia de reducción de hemoglobina glicosilada, pero la diferencia básicamente se trata en el riesgo de hipoglucemia y adherencia del paciente. La comodidad y la flexibilidad de utilizar una insulina mucho más predecible. ¿Okay? En las guías nacionales para Chile y gran parte del Cono Sur recomiendan individualizar la hemoglobina glicosilada y utilizan en pacientes vulnerables otras estrategias terapéuticas. Y ahí es donde vamos a hablar los análisis del estudio Bright, cuando utilizan en pacientes mayores de 70 años, donde hay diferencia de glargina U300 versus de GLUD en reducción de hemoglobina glicosilada, entendiendo de eficacia, más no en seguridad en reducción de hipoglucemia en pacientes mayores de 70 años. Esta la vamos a pasar. Sabemos que el objetivo en el paciente es que la reducción de un punto porcentual de hemoglobina glicosilada vamos a poder disminuir progresión de enfermedad. Y muchas veces debemos también interpretarlo con los pacientes. Si este paciente que nos regresó a la consulta con 9.4 de hemoglobina glicosilada y la meta es de 7, póngase que en la siguiente consulta regrese con 8.4. Bueno, pudimos reducir un punto porcentual y pudimos reducir todos esos porcentajes que ven de enfermedad micro y macrovascular en los pacientes. Así que no es el objetivo principal, pero tampoco es malo en los pacientes y debemos buscar esa habilidad de poder darle ese beneficio a los pacientes de que entiendan de que cada reducción de puntos porcentuales de hemoglobina glicosilada tienen un beneficio en disminuir progresión de enfermedad. Entonces, en este paciente que sabemos que la meta de hemoglobina glicosilada es de 7% con una glicemia en ayuna menor de 130, ¿okay? ¿Cuál sería la recomendación? Es lo que venimos hablando. ¿Con qué inicio y cómo yo calculo la dosis de insulina? Entendiendo que el inicio de estos nuevos esquemas de insulina es para poder llegar a cubrir los requerimientos basales y poder identificar si hay la necesidad de comenzar a cubrir requerimientos prandiales a llegar a un esquema basal bolo, que es el beneficio y lo que en la actualidad conocemos que es la diferencia de cualquier otro esquema, ya sean de premezcla o intervenciones 2 veces al día. ¿Okay? Estas nuevas insulinas poseen una duración más de 24 horas, tienen un perfil farmacocinético y farmacodinámico mucho más plano, que a la final se traduce en disminuir las excursiones glucémicas o disminuir la amplitud de las excursiones glucémicas, que las podemos interpretar como menos variabilidad y posee que el paciente va a estar en mayor tiempo en rango. ¿Okay? Imagínense intervenir en un paciente que tiene grandes excursiones de hiperglicemia, grandes excursiones de hipoglucemia, y poder reducir la amplitud de esas excursiones y mantener en un rango de control a los pacientes. Y sabemos que eso tiene su beneficio. Rápidamente el beneficio que vamos a obtener a los pacientes es reducción de hipoglucemia, pero también tenemos reducción de eventos cardiovasculares que está asociado a las excursiones postprandiales de glucemia. Esto es prácticamente todo el rol que comenzamos a entender hace un par de años, las diferentes estrategias terapéuticas, algunas de ellas las mencionamos y mencionamos también las diferentes concentraciones que hay, los diferentes dispositivos es otro tema,
Porque si hablamos de GLP-1 a nivel mundial, hay 18 diferentes bolígrafos, lapiceras, pen, como lo quieran mencionar, y de insulina aún más. Y debemos identificar las diferencias que hay en las concentraciones porque los pacientes se van a confundir. Entonces debemos ayudar a los pacientes. Debemos también nosotros entender las diferencias que hay en cada lapicera para poder entender el cálculo que debemos hacer para cada paciente al momento de individualizarlo. A su vez, también reconocer las diferencias farmacocinéticas. Recuérdense que aquí tiene insulina regular, insulina de acción rápida, aspar, glulicina y lispro, para poder entender las diferencias que existen en su farmacocinética. Y ahí sobre las nuevas insulinas que vienen, que podemos mencionar Faster Acting Aspar, que es FIAST, la UR-Lispro, que es una insulina aún más rápida de Lispro, y otras que vienen en estudio. ¿Okay? Y para las insulinas de acción más prolongada, fíjense la diferencia que hay de NPH a insulinas de primera generación como Glargina U100 y Determin, y las de segunda generación como Glargina U300 y Degludec, que poseen un perfil mucho más plano, que en la práctica clínica se traduce en un perfil farmacocinético mucho más predecible y mucho más fácil de manejar en los pacientes. También debemos entender las diferencias en su estructura molecular. Recuérdense que Glargina posee una sustitución de aspargina por glicina en la posición 21 de la cadena alfa, que le da estabilidad, y hay una extensión, una adición de 2 argininas en el carbono terminal de la cadena beta, que le da solubilidad de pH ácido. Las diferencias básicamente entre las glarginas y Determin y Degludec es que las glarginas se precipitan por pH, no tienen zinc, y al precipitarse entonces se forman los hexámeros, dímeros, monómeros e ingresan, de esa forma se dispersan e ingresan al torrente sanguíneo. Tienen dos metabolitos, M1 y M2, y M2 es el activo, es el que el que más fácilmente se puede medir su concentración y es el que más se ha estudiado. Para las insulinas, como Determin y Degludec, utilizan el mismo mecanismo de por dimerización, no precipitan con el pH, se unen a proteínas, que es una de las diferencias que existe entre las glarginas y las insulinas de Determin y de Degludec, que se unen a proteínas, y Degludec, que posee un ácido, posee una característica de formar cadenas de multihexámeros, y esa es una de las propiedades para obtener una vida media aún más larga. ¿Okay? Esas son las diferencias básicamente entre una y otra. Glargina 300, obviamente que al tener esa concentración le da características diferentes en su farmacocinética porque posee un menor volumen de inyección, un depósito subcutáneo más compacto con menor área de superficie, lo que lo lleva a una liberación más lenta y gradual desde la superficie del depósito. Cuando ven los estudios de Baker de Klein glucémico en diabetes tipo 1, que es lo que utilizamos para hacer estudios de farmacocinética, vemos que la concentración tasa y el valor de glicemia plasmática es mucho más estable. La línea verde que representa Glargina 300 al cálculo de 0.4 unidades por kilogramo de peso cuando la comparamos a la línea ocre, que representa Glargina U100 en el cálculo de 0.4 unidades por kilogramo de peso en este clavo glucémico. Si la comparamos con Degludec, vemos, y esto es bien importante, es un poco más de análisis, pero no nos vamos a detener, vemos que para Glargina 300 posee una estabilidad hasta las 16 horas, y ahí es cuando comienza a disminuir más allá de la diferencia que existe entre Glargina U300 y Degludec U100 en su vida media. Fíjense que para Glargina, un segundo que el apuntador, ok. Para Glargina U300 tiene un pico de acción a las 10 horas y es cuando comienza a descender, ok. Deme un segundo, el apuntador lo dejé de ver.
Ok. Ahí me perdonan. Ok. Siempre que debemos analizar las insulinas, debemos ver los estudios que hay detrás de ello, especialmente los ensayos clínicos autorizados, que son los estudios que apoyan en las diferentes fases de investigación, apoyan las indicaciones. Pero en la actualidad también debemos ver los estudios en un entorno de vida real, o los de Real World Evidence, y poder entender cómo es el análisis estadístico cuando utilizan PCM, que es el apareamiento por puntaje de propensión, cuando utilizan el análisis de múltiples variables para poder incluir todas las variables en un entorno de vida real. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vamos a analizar cada una de las estrategias que poseen los pacientes. ¿Okay? Tengo un problema con... Ok, el apuntador me desaparece. Estas las vamos a pasar. Este es para poder hacer un análisis estadístico de cada uno de los estudios. ¿Ok? Y la vamos a pasar. En los análisis del estudio BRIGHT el BRIGHT que fue presentado en el 2018 en New Orleans en el EDA, donde comparan, y es un estudio head-to-head que compara Clarguino 300 versus Degludec U100, y se ve la diferencia en el periodo de titulación, en reducción de hipoglucemia en el periodo de titulación, tanto de tasa como incidencia, con Clarguino 300 versus Degludec U100. En los análisis que fueron presentados en el año siguiente, 2019, conlleva a pacientes con una disminución del estimado de tasa de filtración glomerular, y pueden ver que en pacientes que tienen una reducción menor de 90, entre 60 y 90 ml minuto de filtrado ultraglomerular, la diferencia de eficacia en reducción posee mayor reducción en Clarguino 300 versus Degludec, y en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 60, las curvas se separan por completo. Esta la vamos a pasar. Debemos identificar cada una de las diferencias que existen en los PEN de insulina, y por lo menos para Clarguino U300, recuérdense que viene en una concentración U300, 300 unidades en un ml, quiere decir que un ml trae 300 unidades, el bolígrafo viene en 1.5 ml, lo cual corresponde a 450 unidades de insulina. Y las características que poseen en tecnología cada uno de los bolígrafos. Para este paciente que hablamos, entonces, estas las vamos a pasar para llegar, y quiero hacerlo un poco más práctico, por eso es que las estoy adelantando, porque esto ya lo mencionamos, ¿ok? Ese paciente, en las tres situaciones que conversamos, que se fue con 20 unidades de insulina Clarguino 300, y en qué manera yo voy a titular ese paciente. Si el paciente, yo puedo utilizar una regla 202 o 303. Cualquiera de las dos funcionan. Yo en lo personal para Clarguino 300 utilizo 3 unidades. Así que si el paciente en 3 días consecutivos tiene glicemias en ayuna controlada, se queda con su dosis de insulina en el cálculo que venía recibiendo. Pero si el paciente tiene entre 100 y 140 unidades, 100 y 140 miligramos sobre decilitro de 3 días continuos de glicemias en ayuno, no está en la meta de control, yo puedo subir 3 unidades. Si está por encima de 140, yo subo 6 unidades. Si está por debajo de 80 o tuvo síntomas de hipoglucemia y no logró medirse la glicemia, yo puedo reducir 3 unidades. Esta misma fórmula yo la puedo hacer con 2 unidades. Subo 2 o 4 unidades o bajo 2 unidades. ¿Okay? Este paciente, y lo hacemos en una forma práctica. Fíjense el primer día, ¿ok? Déjenme ver si puedo señalarlo, ok. El primer día vino a la consulta, decidí de que la estrategia terapéutica es iniciar un esquema de insulina basal, decidí que es para Clarguino U300, comienzo a 0,2.2 unidades por kilogramo de peso, el paciente pesa 100 kilos, se va con 20 unidades. ¿Qué le digo al paciente? Te vas a hacer una glicemia en ayuna todos los días por 3 días consecutivos, y a partir de ahí es que vamos a decidir si te quedas con 20 unidades o vamos a ir subiendo unidades o restando unidades hasta poder cubrir los requerimientos diarios del paciente. Él llegó a la consulta con 290, al otro día se hizo 292, al siguiente día 286, está fuera de la meta de control, está por encima de 140, decido subir 6 unidades, el paciente se va con 26 unidades.
sigo con glicemias en ayuna, realizando 3 días consecutivos, veo que todavía está por encima de la meta, subo 6 unidades. Entonces ya no está con 26 unidades, sino que se va con 32 unidades. Glicemias comienzan a disminuir, pero igual siguen por encima de la meta. 174 está por encima de 140. Decido subir 6 unidades más, entonces el paciente ya va por 38 unidades, pero comienza a notar de que ya se acerca a mi meta de control. Y aquí en 130 es un punto bien importante porque pacientes que vienen muy descontrolados, metabólicamente descompensados, cuando comienzan a reducir, intervenir rápido con una insulina basal, ellos comienzan a sentirse mejor y son más inteligentes que los médicos, entonces comienzan a intervenir sobre su estilo de vida, comienzan a comer mejor, porque se sienten mejor. Entonces de repente 130, yo puedo esperar un tiempo, no 6 meses ni un año, pero sí puedo esperar un par de días para decidir, bueno, si subo estas 3 unidades o espero que esos cambios que el mismo paciente ha identificado hacer logre tener su objetivo. Pero eso va a ser en la relación médico-paciente y en la ficha o en la historia clínica del paciente, vamos a poder saber en qué paciente yo puedo ser un poco más flexible y en qué otro paciente yo tengo que trazarme por la regla. Y si me trazo por la regla, entonces yo debo subir 3 unidades para lograr el objetivo de control, que son glicemias en ayuna menor de 130, y el paciente se queda en objetivo de control. ¿Okay? Déjenme borrar aquí un segundo para poder seguir. Ahora, hablamos del paciente que viene de orales y decido iniciar una insulina basal. Y hablamos de Clargino 300. Pero ¿qué pasa si el paciente viene con otro esquema de insulina y por hipoglucemia o por algunos otros factores, yo he decidido iniciar una insulina de segunda generación y decidí utilizar Clargino 300, como yo calculo el switch? Si el paciente viene con Glargina U100 una vez al día, perdón, si viene con Glargina U100 una vez al día, yo hago el cálculo 1 a 1. Viene con 30 unidades de Glargina U100, lo paso a 30 unidades de Glargina U300. Igual, ese mismo cálculo lo hago para Degludec. Si el paciente viene con Degludec U100, 30 unidades y lo paso a Glargina U300, utilizo las mismas 30 unidades. La diferencia está en cuando son insulinas basales 2 veces al día, perdón, cuando vemos en el último gráfico que son insulinas basales 2 veces al día, aquí se pasa solo. Un segundo, ok. No, se pasa. No sé qué tiene el apuntador. Y ahora no me deja. Ok. No puedo utilizar el apuntador definitivamente. El último cuadro de abajo es para poder hacer el cálculo cuando el paciente viene de insulinas 2 veces al día, NPH 2 veces al día, Glargina U100 2 veces al día o Determil 2 veces al día. Yo a ese cálculo de insulina 2 veces al día en 24 horas, ¿cuánto está utilizando el paciente? Y ponemos el ejemplo, 15 unidades de Glargina U100 en la mañana, 15 unidades de Glargina U300, U100 en la tarde. Usa Glargina U100 2 veces al día, pero utiliza 30 unidades al día de Glargina U100. A esas 30 unidades yo voy a hacer el switch a Glargina U300 con el cálculo de 80%. Entonces, esas 30 unidades, el 80% es 24 unidades, el paciente se va con Glargina U300, 24 unidades, y comienzo a titular el paciente a partir de ahí. ¿Okay? Recuérdense siempre que vamos a tener pacientes que las insulinas basales van a cubrir el 50% de los requerimientos basales y debemos pensar siempre en cuándo comenzar a tener la sospecha clínica de que yo tengo que buscar las glicemias postprandiales porque probablemente tenga que comenzar a intervenir glicemias postprandiales en los pacientes para llegar a cubrir el resto del 50% de los requerimientos del paciente y utilizar un esquema ya sea basal plus o basal bolos en los pacientes. ¿Okay? Y con los años vimos de que era mucho mejor comenzar a utilizar este esquema versus los esquemas antiguos que eran esquemas 2 veces al día o utilizando premezclas.
Entonces, ¿cuándo yo debo sospechar o cuándo yo debo buscar de qué manera intervenir sobre glicemias prandiales? Y les traigo este resumen que son opciones de la guía. El primer texto que pueden leer es cuando tienen glicemias en ayuna que está en el objetivo, menos de 130 miligramos sobre decilitro, y la hemoglobina glicosilada A1C permanece por encima de la meta 3 o 6 meses después de la titulación de insulina basal, yo debo comenzar a identificar glicemias postprandiales porque probablemente tenga que intervenir sobre ellas, ya sea con GLP-1 o utilizando insulinas rápidas. La segunda recomendación, cuando la terapia de combinación, ya sea con agentes orales o insulina basal, no logra los objetivos de reducción de hemoglobina glicosilada por debajo del 7% después de 3 a 6 meses. O cuando identifico, que es el último texto que pueden leer en la lámina, es cuando ocurren excursiones de glucosa postprandiales significativas que sean iguales o mayores a 180 miligramos sobre decilitro. Esas son 3 claras recomendaciones para que pueda justificar la intervención sobre glicemias postprandiales en los pacientes cuando ya vienen con un esquema de insulina basal. Y bueno, poder identificar cuál es la mejor insulina para cada paciente, ya sea en el acceso que tengan en ella o por el beneficio en la flexibilidad y en poder disminuir las hiperglicemias rápidas y las hipoglucemias tardías en los pacientes cuando intervenimos con ellas utilizando una insulina prandial o una insulina de acción corta, una insulina para cubrir los requerimientos prandiales. Y llegar a los esquemas que siempre les voy a insistir, que son los esquemas basal plus o basal bolo en nuestros pacientes. Habrán pacientes que su necesidad es cubrir más el almuerzo, habrán otros pacientes que la necesidad es cubrir más el desayuno o la cena. ¿Okay? Eso vamos a poder identificar cada paciente haciendo medias de glicemia y haciendo glicemias antes del desayuno y antes de la comida y después de la comida, para poder identificar cuál es la comida de mayor aporte calórico y cuál es la comida de mayor excursión glucémica o cuáles comidas tienen glicemias postprandiales altas. ¿Okay? O utilizar esquemas de premezcla, que hay algunos pacientes que se pueden beneficiar en ellos. ¿Okay? Y eso es otro tema a discutir un poco más amplio, el poder identificar qué nos han enseñado los estudios clínicos autorizados, los estudios de intervención cuando comparan esquemas de insulina, ya sea basal plus, basal bolo versus premezclas en los pacientes. El ABC, que es ya para terminar, el ABC es muy sencillo, debemos insulinizar a tiempo a los pacientes, iniciar en forma oportuna la insulina en pacientes diabéticos tipo 2, sin un control glicémico. La B, buena dosis e iniciar con una insulina basal hasta llegar a la meta de glicemia en ayuno, no ser inertes o tratar de cubrir la inercia clínica moderna, que es que tratamos de dejar la misma dosis de los pacientes y no llegar a titularlos o no mantenerlos el mayor tiempo en control. Y la C, cambiar de esquema intensificado, glicemias en ayunas normales y hemoglobinas glicadas fuera de objetivos. Debemos pensar en intervenir con glicemias prandiales en los pacientes. Entonces, hasta aquí lo podemos dejar. Si hay alguna pregunta. Bueno, doctor, una excelente exposición, de verdad, como siempre, un honor poderle escuchar y toda esa información de gran relevancia que nos ha dado el día de hoy. Vemos que cada vez más la insulina sigue siendo un tema bastante complejo, ¿no? Que va creciendo y va teniendo tantas opciones, tanto para nosotros como médicos como para nuestros pacientes. Dando un poco de contexto, debido a que nuestro grupo básicamente está en Ecuador y nosotros, según el Ministerio de Salud Pública, utilizamos insulinas todavía de primera generación. No tenemos todavía insulinas de segunda generación disponibles de forma pública, más si tenemos de forma privada. Todavía estamos utilizando la insulina NPH dentro de nuestros hospitales y nuestros centros ambulatorios,
como una de las primeras opciones, porque es lo que tenemos. Básicamente el paciente está ahí y pues muchas veces es la primera insulina que podemos utilizar. Ya se ha demostrado que la evidencia es abrumadora de que existe una mejor control y menos efectos adversos de hipoglicemia en pacientes con insulina de segunda generación. Pero en ese contexto, nuestra guía nos sigue diciendo que debemos insulinizar a todo aquel paciente que tenga, al igual que en Chile, una hemoglobina glicosilada mayor de un 9%, o que evidentemente esté bajo algún proceso agudo que requiera por un control rápido de los niveles de glicemia. En diabetes tipo 2, usted dice que insulinizar a tiempo. No sé, en su experiencia, ¿qué es a tiempo? O sea, ¿qué sería ese tiempo? O sea, generalmente sabemos que de 5 a 10 años previos al diagnóstico ya hay efectos microvasculares a nivel de los pacientes diabéticos, pero ¿qué es a tiempo? ¿Cuánto sería ese tiempo que usted ha visto en su experiencia para iniciar la insulina? Perdón, creo que te silencié. Ya, perdón. Sí, no podía desbloquearlo. Ya. Esa es una excelente pregunta, Marco, porque en la práctica clínica no hay una fórmula o una receta. Debemos conocer la exposición, los requerimientos de cada paciente. Lo que sí debemos entender que muchas veces pretendemos cubrir a los pacientes durante mucho tiempo esperando de que ellos cambien su estilo de vida, mejoren, estructuren y le cargamos a los pacientes el control metabólico. No llegas a la meta por tu culpa, porque tú sigues comiendo así, no sigues en la adherencia, no has hecho las recomendaciones, faltaste a la última consulta. Y ese tiempo, cuando ustedes vean los pacientes que no logran la meta, es el momento de insulinizar a los pacientes. ¿Okay? Otros puntos de controversia son aquellos que están entre terapia combinada y triple combinación. ¿Okay? Porque cuando uno analiza la historia clínica del paciente y ve que los requerimientos rápidamente son mayores, yo me salto la triple combinación y paso a una insulina basal o agregar un GLP-1. ¿Okay? Pero eso va a ser individualizando a cada paciente. No puede ser una receta de cocina que sirva para todos por igual. ¿Okay? Eso van a poder individualizar cada uno de ustedes. El punto es de que no hay un momento exacto que yo te diga cronológicamente a las tantas semanas, a los tantos meses o a los tantos años de cada paciente. Cada paciente va a determinar el momento exacto en el que él necesita insulinizar e iniciar una insulina basal. ¿Cómo yo lo identifico como clínico? El momento que no logro el control de los pacientes, ya sea en monoterapia, en terapia combinada o en triple combinación. Si yo tengo una hemoglobina glicosilada mayor de 9%, sé que ni con terapia combinada, ni con triple combinación voy a poder reducir más de 2 puntos porcentuales de hemoglobina glicosilada, entonces debo iniciar una insulina basal. ¿Okay? Ahora, trabajo en un sistema de salud que me dice que es más del 10%, bueno, tendría que adherirme a esa estrategia. Pero para nuestra región sigue siendo 9%. O otra clara recomendación de las guías es que si tú tienes 2 puntos porcentuales por encima del objetivo de tu paciente, inicia insulina. O inicia una combinación de proporción fija, que es la que les mencioné, que es la combinación de glargina U100 con lixosenatide y insulina de U100 con liraglutide, que es otra de las recomendaciones que hacen las guías actuales. O sea, sigue siendo la hemoglobina glicosilada como que es esa variable que tenemos que medir para poder decir este paciente no está en meta, debemos insulinizar. Esa es otra excelente pregunta, porque en la actualidad nosotros utilizamos ya otras métricas que son las que nos ofrecen los monitoreos continuos de glucosa, que pueden ser tiempo en rango, coeficiente de variación, tiempo por encima de rango y tiempo por debajo de rango, variabilidad glucémica, donde tú vas a poder decir, bueno, cada 10% que yo aumente tiempo en rango del paciente, en diabetes tipo 1 puedo reducir hasta 0.8 de glicada,
y en diabetes tipo 2 puedo reducir hasta 0,6 de glicada. Entonces mi objetivo ya no va a ser hemoglobina glicosilada, sino es aumentar tiempo en rango al paciente. Cada 10%, porque es una relación inversamente proporcional. Subo el tiempo en rango, disminuye hemoglobina glicosilada. Entonces ahí muchos de los ensayos clínicos que vamos a tener este año, por ejemplo, el INRANGE, que comparen diabetes tipo 1, Clarguino 300 versus Degludec 100, y utilizando como punto final variable tiempo en rango y como puntos finales secundarios coeficiente de variación, entonces ya ahí tú vas a poder comparar más allá de las características farmacocinéticas o dinámicas, o más allá de puntos primarios o otras variables como reducción de hemoglobina glicosilada, vas a compararlas con tiempo en rango del paciente en control. Entonces esas otras métricas son las que también nos ayudan a entender durante las 24 horas del día, es decir, la variabilidad diaria y la variabilidad interdiaria, el objetivo que yo puedo tener en los pacientes. Excelente, excelente, doctor. Por aquí hay algunas preguntas. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cuál es su opinión de una dieta normal, ligeramente elevada en hidratos de carbono complejos versus las dietas keto en pacientes insulino dependientes, considerando la evidencia actual? No, ¿puedes? Perdón, perdón, por favor. Tengo que mantener los micrófonos en silencio. Muchas gracias. Lo que está pidiendo es la opinión con relación a la dieta keto en pacientes que son dependientes de insulina. Es bien importante porque durante muchos años los pacientes, eso lo aprendieron también los pacientes, en reducir si mi problema es la ingesta de carbohidratos, lo que voy a hacer es reducir la ingesta de carbohidratos. Y cuando sabemos de que el aporte calórico tiene un cálculo básico, tú necesitas aporte calórico, tú necesitas gramos de carbohidratos para poder funcionar. El problema es pensar hasta dónde yo puedo reducir. Es el cálculo que cada uno le hacemos a cada paciente. No puedo reducirlo por completo. Es decir, si yo reduzco el consumo de carbohidratos en mi alimentación, pensar de que eso tenga un beneficio o reducir el aporte de otros macronutrientes y de esa forma entender de que voy a tener grandes beneficios no resulta. La historia nos ha demostrado de que no resulta. El problema es que socialmente y culturalmente comemos mal. La mesa de nuestra casa nos enseñaron a comer mal. En Latinoamérica consumimos muchísimos carbohidratos, no los calculamos, no sabemos cómo calcularlos. Es más, no sabemos leer las etiquetas nutricionales de los alimentos. Y si ni siquiera podemos saber leerlas, no vamos a poder identificar tipos de alimentos, tipos de carbohidratos, simples, complejos. Y si no sabemos hacer eso, obviamente no sabemos calcular que un desayuno en promedio representan 45 gramos, 40 a 60 gramos de carbohidratos. Un almuerzo puede llegar hasta 90 gramos de carbohidratos. ¿Cómo yo calculo eso? ¿De dónde yo puedo tener listas de intercambio de alimentos? Hoy desayuno esto que me aporta tantos gramos de carbohidratos y mañana voy a comer esto que me aporta lo mismo. Como no sabemos hacer eso, nuestros pacientes aún menos lo saben hacer y ellos comienzan a poder adherirse a cualquier recomendación nutricional, como puede ser esa, en reducir aportes de diferentes alimentos, cuando no es el objetivo. El paciente con diabetes debe aprender a calcular gramos de carbohidratos y debe llevar una alimentación lo más balanceada posible, tanto como la que deberíamos hacer todos nosotros. Perfecto. Dice otra pregunta, ¿en qué momento usar insulina basal 2 veces al día? Esa es una buena pregunta porque lo aprendimos hay estudios que nos enseñaron a poder identificar cuáles pacientes se pueden beneficiar y cuáles no. Pero en la práctica profesional, aquellos pacientes que vienen más de 80 unidades al día de por lo menos Glargina 100, debemos comenzar a dividir y fraccionar esa cantidad. Pacientes que vienen con hipoglucemias nocturnas, debemos fraccionar 2 veces al día. Recuérdense que la cantidad que dispensa los bolígrafos
viene en el cálculo 100 unidades por ml, pero esa cantidad de líquido que queda en el tejido subcutáneo también tiene un efecto en que puede haber una variabilidad interdiaria, o ya hace el 100% del efecto, pero el día de mañana se dispersa al 80, luego 60, luego viene el 100. Entonces, cuando son grandes volúmenes que logro inyectar en el paciente, probablemente esté asociado a una variabilidad interdiaria. Entonces, es otro mecanismo para el cual yo puedo dividirlo. Pero básicamente son esas dos recomendaciones, y la principal de ellas sigue siendo hipoglucemias nocturnas. Perfecto. Aquí le mandan felicitaciones por la brillante exposición que ha tenido. Dice, si un paciente no se controla con tratamiento oral y se decide iniciar una basal, ¿se mantiene el tratamiento oral del paciente? Esa es una excelente pregunta, porque en este caso clínico no llegamos a debatir eso, porque ahí la pregunta es, ok, el paciente en triple combinación decido agregar una insulina basal porque tiene la indicación, ¿con qué se va? Sin duda alguna que se va con metformina. Ahora, en este paciente, ¿cuál sería el beneficio? Y en nuestro sistema de salud podemos tener las combinaciones, ya sea de un CLT2 con metformina, un DPP4 con metformina. ¿Okay? Hace años hubiera dado otra respuesta, pero hoy en día te puedo decir de que en este caso clínico probablemente el beneficio por hipertensión arterial, por obesidad, por enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular o riesgo de enfermedad cardiovascular, la combinación ideal en este paciente es que se va con una metformina y CGLT2 junto con insulina basal. ¿Okay? Y eso es una buena alternativa porque viene una sola tableta, se la toma en la mañana, se inyecta su insulina glargina U100 en la noche y el paciente se siente bien. ¿Okay? Ahora, habrán otros casos que yo puedo decidir utilizar una metformina con DPP4 y sí, tendré la forma de individualizar el tratamiento para cada paciente, pero el paciente se va a ir con metformina, insulina basal o en terapia combinada, metformina con DPP4, metformina con CLT2 e insulina basal, y eso lo vamos a poder identificar para cada paciente. Excelente, doc. Aquí nos dice una consulta de un paciente. Dice, doctor, buenas noches. Tengo una paciente con hemoglobina glicosilada de 16%, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. La glicemia postprandial al azar era más de 500. No le corregí en ese momento por no disponer de insulina en el lugar donde trabajo. Lo ideal sería que sea insulinizada con insulina de acción prolongada. Mira, ahí viene la respuesta de tener los pies en la tierra. ¿Okay? ¿Qué es el recurso que yo tengo para disminuir el riesgo del paciente? El paciente viene con altos requerimientos fuera de la meta de control. Yo debo utilizar lo que tengo a la mano. Si lo que tengo a la mano es insulina NPH, él se va a beneficiar utilizando insulina NPH. Si lo que tengo a la mano es una insulina de primera generación como glargina U100, U300 y Determin, úsenla. Y si lo que tengo es glargina o 300 o de Gludet, también la puedo utilizar. El punto es que es una indicación formal de iniciar insulina en el paciente. Y es un paciente que probablemente por altos requerimientos va a necesitar esquemas de insulina con insulinas de acción corta, ya sea premezcla en basal plus o basal bolo. Pero con los pies en la tierra, si lo que tengo es insulinas humanas, debo iniciar insulinas humanas en el paciente. Iniciado insulina humana en el paciente, bueno, después veo la forma de cómo pasarlo a una insulina de primera o de segunda generación. Pero no debo perder la oportunidad de insulinizar rápidamente a ese paciente porque debe estar descompensado. Muy bien, doctor. Aquí dice, ¿cuál sería la dosis máxima de la insulina a utilizar? ¿O vamos aumentando hasta alcanzar la meta? Esa es una excelentísima pregunta. Yo creo que todos estaban bien estudiados ya tenían las preguntas guardadas porque no lo hablamos en la presentación. A 0.5 unidades. Hay pacientes, recuérdense que los adultos diabéticos los adultos diabéticos tienen más requerimientos de insulina basal por el mecanismo de su diabetes que de insulinas prandiales, a diferencia de los niños que tienen más requerimiento de insulinas prandiales que basales por el mecanismo de su diabetes.
En diabetes tipo 2, nosotros podemos cubrir 50 y 50, 50% de los requerimientos de insulina basal y 50% de los requerimientos de insulina prandial. Pero hay pacientes que trabajan más 60-40, más 60 de basal y 40 de prandial. Eso lo van a ustedes poder identificar en cada paciente dependiendo de los requerimientos de la exigencia en el control de los pacientes. Pero cuando yo voy a un paciente que en este caso clínico comenzamos a calcular a 0.2 unidades por kilogramo de peso, no lo controlo, paso a 0.3, no lo controlo, paso a 0.4 unidades. Cuando ya yo voy a 0.4 unidades, pero especialmente a 0.5 unidades por kilogramo de peso y no logro la meta de reducción de hemoglobina glicosilada, en ese momento yo debo comenzar a buscar glicemias postprandiales porque probablemente sea el aporte o la razón por la cual yo no logro la meta del control del paciente. Entonces, ¿cuál es el punto de corte que yo debo tener la alarma? Hasta dónde yo puedo llegar en dosis de insulina del paciente a 0.5 unidades por kilogramo de peso. Habrán pacientes que se escapan de la situación normal. Yo tenía pacientes que utilizaban glargina U100 90 unidades 2 veces al día, son 180 unidades al día. Iban en un cálculo a 0.2, 0.4, a 1.2, 1.4 unidades por día. Esos son casos muy excepcionales y hay una explicación para por qué sucede esa razón. Pero ese no es el común, eso es uno dentro de todos los pacientes que uno logra ver. ¿Cuál es el común? Que cuando yo logro alcanzar el cálculo de 0.4, 0.5 unidades por kilogramo de peso, ya ese es mi tope en basal. No puedo pretender seguir subiendo basal a 0.6, 0.7, 0.8 y pretender de que única y exclusivamente con insulina basal voy a lograr el control de los pacientes. En todos no lo voy a lograr hacer. Entonces ahí es donde yo debo identificar glicemias postprandiales para poder comenzar a cubrir e intervenir las glicemias postprandiales. Y yo creo que ahí también viene mucho lo que tú dices, ¿no? Hemos pasado la barrera de utilizar insulina en pacientes diabéticos tipo 2. Ya lo usamos más, de forma basal. Ahora tenemos otra barrera que es utilizar la insulina prandial. O sea, todavía eso no lo hemos logrado tampoco. No, y la otra barrera que también la mencioné, que es que logremos titular a todos los pacientes, lleguemos a la dosis ideal de todos los pacientes. No pretendamos de que con solamente iniciar una insulina basal se van a poder lograr controlar. Ese es otro nivel de inercia. ¿Cuál sería el otro nivel de inercia? Que única y exclusivamente con una insulina basal voy a lograr controlar a todos los pacientes durante toda su vida. No, hay un grupo de diabéticos tipo 2 que necesitan intervención sobre glicemias postprandiales y debo pensar utilizar glicemias postprandiales en ella. Excelente. Que dice, ¿cuáles son los valores en gramos que debe consumir un paciente con diabetes en ayuno, almuerzo y merienda? Bueno, algo más de nutrición, creo yo, ¿no? Sí, pero rápidamente un desayuno equivale a 45-60 gramos de carbohidrato, una merienda representa 15 gramos de carbohidrato, un almuerzo va de 60-90 gramos de carbohidrato, y la cena igual que el desayuno entre 45 y 60 gramos de carbohidrato. Un ejemplo sencillo, cada tapa de pan blanco de sándwich representan 15 gramos de carbohidrato, un sándwich representan 30 gramos, más el queso, el café con leche, la leche o un jugo de fruta natural, no endulzado, no utilizado azúcar, sino nada más un jugo de fruta natural, más o menos dependiendo. Naranjas aporta un índice glucémico mayor que el resto de las frutas. Hay que conocer el índice glucémico de todo lo que los pacientes consumen, especialmente de jugos de frutas. No es igual una porción que un jugo de fruta, pero básicamente un jugo aporta más o menos 10 gramos de carbohidrato, así que por ahí tienes ya los 45-60 gramos de carbohidrato en un desayuno. Y debo comenzar a utilizar listas de intercambio para que no puedo desayunar todo el tiempo un sándwich, que otros alimentos me aportan ese mismo cálculo de carbohidrato y puedo intercambiarlos en mis desayunos, almuerzos o cena o meriendas. Entonces ahí viene los tipos de carbohidratos, como yo los selecciono, como los identifico, como los... y eso.
Sí, es un tema que, bueno, siempre tenemos que nosotros como médicos también estudiar un poco acerca de nutrición y apoyarnos, por supuesto, de una buena nutróloga, ¿no? Sí. En el equipo de trabajo siempre deben tener una nutricionista que los apoye en educar a los pacientes diferentes formas de cómo intervenir, ya sean en porciones de alimentos, en diagramas sobre el plato, dividir el plato, hacer el cálculo de alimentos, hasta llegar a que aprendan a usar conteo de carbohidratos los pacientes. Correcto. Con relación a la hipoglicemia nocturna, dice a la que usted se refiere para decidir fraccionar la basal 2 veces al día, ¿es pre o postprandial? No, hipoglucemia nocturna, no fuera de las comidas. Estamos hablando de hipoglucemia en la noche. Claro, en estos casos, lo que es el monitoreo continuo de glucosa es un arma muy importante. Sí, sería una forma, el problema es que el acceso a ellos no lo tienen todos los pacientes, entonces tú puedes utilizar medias de glicemia, que son glicemias en ayunas y antes y después de cada comida, antes y después de la actividad física y el bedtime o el tiempo antes de acostarte y a las 3 de la mañana. Recuerden que hay varios estudios que utilizan variabilidad, 8 puntos de variabilidad glucémica y esos 8 puntos son en ayunas, después del desayuno, antes y después del almuerzo, antes y después de la cena, el bedtime en las 3 de la mañana para poder identificar variabilidad glucémica en los pacientes. Eso es un tema, ¿no? O sea, con relación al control, yo entendí y obviamente lo hacemos en la consulta con los pacientes. Inicialmente siempre hacemos controles en ayunas cuando comenzamos con insulinas basales. Pero a medida que va avanzando pues, el tratamiento, tenemos que hacer controles más continuos, ¿no? De pre o postprandiales para evaluar la necesidad de insulinas prandiales, ¿no? Y también enseñar al paciente, obviamente, a utilizar pues, esa glucometría como el arma necesaria para poder hacer los ajustes en el tratamiento. Entonces, es algo que pertenece también a la educación diabetológica y que debemos hacerlo a todo paciente. Sí, los puntos de automonitoreo es una estrategia buena y es fácil de utilizar en los pacientes. Hacer cálculos de media de glicemia también funciona. De repente un lunes el paciente se hace antes y después del desayuno, un miércoles antes y después del almuerzo, un viernes antes y después de la cena. Hago el cálculo de fines de semana y el cálculo entre semana, días laborales y días de fines de semana, días de colegio y días fuera de la universidad, etc. Hay diferentes recomendaciones de automonitoreo, debemos conocerlas para poder individualizar a cada paciente y reconocer el beneficio en el cálculo del control metabólico que tenemos en cada uno de ellos. Excelente. Dice, buenas noches, gracias por la conferencia. Una pregunta, además del piso de acción, ¿por qué las insulinas de primera y segunda generación son mejores que la insulina humana? Eh, Uno, porque disminuye el riesgo de hipoglucemia. Dos, disminuye la ganancia de peso. Tres, los esquemas de titulación y los esquemas en el cálculo de insulina son mucho más fáciles. Cuatro, la adherencia es mayor con los análogos de insulina que con insulina humana. Y en la práctica profesional es mucho más fácil utilizar un análogo de insulina que una insulina NPH. Muchísimo más fácil. Ahora, si yo tengo acceso a insulina NPH, ¿voy a tener más riesgo en los pacientes? No, mientras la sepa utilizar, mientras sepa calcularla y mientras el paciente cumpla las recomendaciones para disminuir hiperglicemia, pero especialmente hipoglucemia, que está asociado a insulina NPH. Correcto. ¿Cuánto tiempo debemos mantener la basal en un paciente que también recibe tratamiento oral una vez que alcanza la meta y continuar solo con oral? No, me perdí, no entendí. Si la puedes Creo repetir que otra o vez. sea, un paciente que iniciamos insulina basal, ¿ya? Y llegamos a metas, lo volveríamos a tratamiento vía oral, y le quitaríamos la insulina. Mira, es una situación que no es común. En la historia natural de la enfermedad, la reserva pancreática se agota y es una de las razones por las cuales vas a necesitar insulinizar al paciente. ¿Okay? Ahí viene la respuesta y la discusión que tuvimos hace un par de preguntas de qué tan temprano. Bueno, si yo espero agotar totalmente la reserva pancreática o antes de que se agote la reserva pancreática. ¿Okay? Solamente en situaciones muy especiales y un caso, un ejemplo puede ser el paciente que debuta
y es ese paciente con hemoglobinas glicosiladas en diabetes tipo 2 mayores de 10%, metabólicamente muy descompensado, yo inicio insulina en ese paciente, paciente que probablemente al iniciar insulina, estar controlado, los requerimientos disminuyen importantemente, más allá de si el efecto de luna de miel, más allá si el efecto de memoria metabólica, son pacientes que probablemente se queden con orales y retiren insulina. No es lo común, pero sucede en la práctica profesional. Eso es un claro ejemplo de pacientes que dejan el esquema de insulina basal y se quedan con orales. Pero en la historia natural de la enfermedad, un paciente que ya viene aumentando sus requerimientos basales para poder llegar al control metabólico, pensar de que después de iniciar una insulina va a regresar a orales, no sucede. ¿Se deben siempre dividir las dosis de NPH en dos aplicaciones o puede ser una sola dosis? ¿Y de qué No, depende que sea mejor administrar en día y en la noche? Eso es una pregunta buena. A veces me preguntan muchas veces, ¿coloco NPH en la mañana o lo coloco en la noche? mira, los requerimientos y por todos los cambios metabólicos que viven los pacientes con diabetes, sin duda alguna es en la mañana, ¿ok? Más que en la noche. Ahora viene el punto si es una o dos veces al día, para eso depende de cada paciente en los requerimientos. Lo ideal es utilizar dos veces al día, utilizar 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde, que es una recomendación de muchos años. El horario también es importante para cada paciente. Pueden ser, depende de cada paciente, un NPH un poquito más temprano en la noche o más tardía en el tiempo antes de acostarse. Depende de lo que nosotros queramos hacer en cada paciente y de cómo el paciente también cumple las recomendaciones en la alimentación. Bueno, yo tengo una última pregunta en cuanto a tu experiencia con el uso de las insulinas de segunda generación en la combinación con análogo de GLP-1. ¿Están utilizando más de una vez al día, supongo, o están utilizando dos veces al día en esos casos? No, las combinaciones de proporción fija de insulina basal con un agonista de receptores GLP-1, la indicación una vez al día. No hay indicaciones dos veces al día. La diferencia entre uno y otro, por lo menos hay Glarlixi que viene en dos lapiceras. Viene una que aporta de 10 a 40 unidades con el tope máximo de lixisenatide que son 20 microgramos y la segunda lapicera que aporta entre 30 y 60 unidades de insulina con el tope máximo de 20 microgramos de lixisenatida. La diferencia con Idelaira, que es insulina de liraglutide, es que el PEN, la dosis máxima son 50 unidades de Declude y 1.8 miligramos de liraglutide, que es la dosis máxima para diabetes, para el control metabólico en diabetes de liraglutide. Excelente. Bueno, de Esto es verdad un punto que bien importante de las combinaciones de proporción fija porque es una buena estrategia el poder cubrir los requerimientos basales y utilizar un agonista de receptores LP1 para cubrir glicemias postprandiales. Entonces, en un solo dispositivo, una sola vez al día, estoy cubriendo tanto las glicemias postprandiales como las glicemias basales. Ahora viene el tema, lixisenatide como un derivado de Excedrin tiene un efecto, una vida media mucho más corta que el liraglutide, entonces yo voy a poder tener un efecto más sobre glicemias postprandiales con lixisenatida que con liraglutida. Okay, entonces ahí viene otros temas de poder compararlas una a otra, otros temas de comparar una terapia simultánea versus una terapia secuencial. Terapia simultánea significa utilizar la combinación desde el principio versus hacer una terapia escalonada como hacen durante muchos años hemos hecho en las recomendaciones de la guía step by step, de utilizar paso a paso una insulina basal, no lo controlo, agrego un GLP-1 o al revés, inicio un GLP-1 y agrego insulina en una terapia secuencial. ya, bueno, vamos a hacer unas últimas preguntas porque ya el doctor, pues, bastante tiempo. Dice, ¿cuál es su recomendación en el manejo de la bomba de insulina en UCI? A la infusión de insulina. Sí, debe ser infusión continua de insulina en UCI. Bombas, las microinfusoras de insulina, bombas de insulina. Wow. A ver, en UCI no hay ninguna aprobación de utilizar bombas de insulina.
En UCI lo que está aprobado es utilizar la infusión de insulina con bombas de insulina, ¿okay? Que es diferente. Es igual, los pacientes, la indicación de bombas de insulina en diabetes es básicamente pacientes con grandes antecedentes de hipoglucemia, pacientes que no se controlan a pesar de múltiples dosis de insulina, pacientes que estén motivados y estén haciendo conteo de carbohidratos, tengan acceso a los sistemas, puedan pagar sus insumos, tengan la seguridad de que el beneficio de la bomba los va a proteger. Son indicaciones claras de bomba de insulina. Pacientes con complicaciones agudas, ya sean cetoacidosis o coma hiperosmolar o estado hiperosmolar, o pacientes críticamente enfermos, deben pasar a infusión con insulina. No sé si Sí. esa es la pregunta. Y de repente hay alguien que dice que no entendió mucho lo de la hipoglicemia nocturna para fraccionar la insulina basal. Dice, el paciente debe realizarse glicemias capilares antes o después de la cena. Creo que es más que una glicemia antes o después sería, como tú nos has dicho, ¿no? Un promedio de glucometría, ¿no? Que debe de hacer el paciente y evaluar lo que son las diferentes. Claro, obviamente el bedtime, si un paciente antes de acostarse tiene una glicemia por debajo de 100, va a ser hipoglucemia nocturna. Claro. ¿Okay? Y la NPH tiene mayor pico, entonces más el riesgo, evidentemente. Claro. Ahora, no tengo sensores de glucosa, los pacientes no tienen acceso a monitoreo continuo de glucosa y tampoco pretendo, o el paciente se niega a hacer una glicemia nocturna. ¿Okay? Bueno, también hay formas de identificarlo. El paciente que tiene un sueño superficial, la pareja se queja porque el paciente se mueve mucho de noche, es un gran roncador, deja la cama toda húmeda, mojada de sudoraciones nocturnas. Hay forma de poder identificar o sospechar que el paciente tenga hipoglucemia nocturna. Hace hiperglucemias en ayunas con hemoglobinas glicosiladas controladas, ¿ok? O hace excursiones en algún momento de hiperglucemia en ayuna y el resto del día tiene medias de glicemia controlada. Entonces, también es una forma de sospechar de que el paciente está haciendo hipoglucemia nocturna. Y recuérdense que el pico de acción de las insulinas basales, especialmente de la de primera generación, está en relación a cubrir ese pico durante la noche y tiene mayor riesgo de desarrollar hipoglucemia nocturna. Bueno, doctor Colina, en verdad ha sido una excelente charla. Creo que ha sobrepasado nuestras expectativas, toda la información que nos has dado. Te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. Un privilegio nuevamente escucharte. En nombre mío y de todo el grupo te damos las gracias por esta hora y media que nos has regalado el día de hoy. Y bueno, esperamos que en un futuro nos puedas seguir instruyendo. Sabemos que tienes un gran conocimiento en bombas de insulina, infusión continua, en monitoreo continuo de glucosa. Son temas que evidentemente nosotros como médicos tenemos que ir formando, ¿no? Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, en verdad ha sido una excelente charla. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer compartir experiencias clínicas y compartir todo lo que uno ha leído y ha participado en diferentes estudios. Así que para mí es un completo placer. Yo estoy a la orden las veces que quieran discutir algún tema, cuenten conmigo. Así que no, para mí es un completo placer y de más agradecerte la invitación, Marco. Sabes que puedes contar conmigo las veces que quieras. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, para todos los que están aquí con nosotros, el doctor nos ha dado el permiso de grabar la conferencia. Trataremos de colocarla posteriormente en nuestras páginas web y bueno, para que puedan volverla a ver, toda esta información tan importante. Y bueno, que tengan todos una excelente noche y muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego. Un placer. Chao, chao. Muy bien.